En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Buenas tardes. Bueno, continuamos con el Congreso Maizar 2020, Maizar 4.0, con una pregunta que nos interpela y es si estamos preparados. Hoy el tema que vamos a estar conversando son los desafíos de las negociaciones internacionales en el marco de este COVID, de esta pandemia inesperada. Yo voy a presentar a nuestro invitado, que es el embajador Jorge Neme, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, actual secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Anteriormente fue el coordinador ejecutivo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP, y de la Unidad Cambio Rural en el periodo 2002-2016. Entre otras responsabilidades, le tocó, junto con el Ministerio de Agricultura, tener reuniones y comisiones oficiales con países como China, Estados Unidos, Italia, Emiratos Árabes, Túnez, bueno, una variada y profunda experiencia en todo lo que son temas internacionales. Y previo a esta responsabilidad ya nacional, fue secretario de Relaciones Internacionales en Tucumán, con algunos trabajos, y hay un libro o un trabajo que son Nexos para la Transformación Productiva de Tucumán, y la Secretaría ahora está nucleado todo lo que es comercio internacional y relaciones internacionales comerciales bajo esta Secretaría, formular las estrategias para seguir las negociaciones económicas y comerciales bilaterales y multilaterales, ejecutar las políticas comerciales en el exterior y su promoción, y también, en caso de existir, resolver las controversias. Dicho esto, Jorge, me gustaría darle la palabra a Alberto, presidente de Maizar, de modo que nos haga una pequeña introducción y entonces ya pasamos al diálogo. ¿Qué tal, Jorge, Alfredo? Bueno, los dos, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Congreso Maizar Virtual 4.0. Jorge, como sabés, Maizar es la Asociación de Cadena del Maíz y del Sorgo de la Argentina. En nuestra cadena están representados todos los eslabones, desde la investigación, la producción, los servicios, la transformación, en toda la vasta transformación que tiene el maíz, carne vacuna, carne porcina, carne aviar, los distintos tipos de harinas, todo lo que tiene que ver con jarabes edulcorantes, producto de la molienda húmeda, el etanol de maíz, que tan importante resulta ser hoy para nuestro sector. Y bueno, y próximamente los bioplásticos, que también estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura en Ecobiomar. Así que queremos que nos cuentes un poco cuál es tu visión, la visión de la Cancillería en cuanto al mundo que viene tras esta pandemia, para todos aquellos productos de nuestra producción que son vastos, que el año 2019 significaron en el conjunto de granos, más las transformaciones en carne y en leche, cerca de 10.500 millones de dólares, casi el 16% del total de lo que exportó Argentina. Así que nuevamente te agradezco mucho el detalle de acompañarnos y bueno, te dejo en manos de Alfredo para seguir adelante con la entrevista. Jorge, seguramente el 10 de diciembre, cuando asumieron todas las autoridades con el cambio de gobierno, y vos pensando en lo que iban a ser tus responsabilidades, seguramente haya habido dos prioridades. Primero era atender y ver cuál era la situación
para lo que era la negociación de la deuda, que era lo que Argentina tenía que resolver rápidamente, y a partir de ahí ver cómo nos insertábamos o cómo dábamos continuidad a lo que se viene haciendo en materia de comercio exterior. Todo eso estaba enmarcado dentro de lo que era esa guerra comercial de China y Estados Unidos, y que se había resuelto a partir de un documento de fase 1, donde ya se habían establecido ciertos acuerdos. La verdad es que eso había bajado un poco la intensidad de lo que era el comercio internacional. Estaba en discusión cuál era, ¿no?, el rol de los sistemas multilaterales que están amenazados, pero bueno, nadie tenía, creo, en agenda el tema de la pandemia, con lo cual todas esas prioridades seguramente se hayan visto alteradas, y así fue que el 19 de marzo el presidente dijo: estamos a través de un decreto en un aislamiento social preventivo obligatorio, y eso nos obligó a incluso tener un congreso virtual. Entonces, atendiendo a lo que es el título, es decir, estamos preparados, la pregunta, a modo de disparador, es si Argentina está preparada para atender, y en su conjunto y en particular el sector agroindustrial, estas negociaciones internacionales en este contexto, y complementando con eso, cuáles serían las prioridades en las negociaciones ya yendo a Mercosur, o sea, saliendo de Argentina, pero yendo a Mercosur, esas prioridades que nos garanticen el acceso a los mercados, a captar las inversiones y a tener reglas claras en un mundo que hoy nada es estable, pero que bueno, lo interesante de nuestros congresos es que tratamos de salir de la coyuntura para mirar un poco el mediano y largo plazo. Así que nos gustaría escuchar un poco con esa introducción cuál es tu mirada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Maizar, que es una asociación de la cadena productiva del maíz que siempre está pensando de agregar valor y de incrementar la productividad y la competitividad de ese sector en la Argentina, en todos los eslabones que ya Alberto señaló. Realmente un gusto compartir con ustedes. A ver, en primer lugar, hay una decisión política del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de vincular, es decir, de transferir a la Cancillería todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Esto es la recreación de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la transferencia de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de nuevo a la Cancillería, y la conformación de una estructura con 3 subsecretarías que le da un cuerpo, una masa crítica importante a la Cancillería para movilizar el conjunto de recursos que tiene la Argentina en el exterior. Alguna vez dije y observé desde mi cargo anterior en Tucumán, de que había sido muy negativa la disociación entre el comercio exterior y la Cancillería, porque la red que tiene la Cancillería, la red de embajadas y consulados en el mundo, es una red constituida y estructurada que hay que utilizarla, que hay que, digamos, darle contenido, hay que darle orientación y darle conducción, pero es una infraestructura absolutamente fundamental para proyectar a la Argentina. Y desde ese punto de vista creo que la decisión política del presidente y obviamente, digamos, la designación del canciller, que es un experimentado, como ustedes saben, dirigente político con profundo conocimiento del sector productivo de la Argentina, me parece que han sido 2 cuestiones fundamentales. A partir de ahí, ¿cómo vemos las cosas? Primero, bueno, la Argentina, como ustedes saben, es parte del Mercosur. El Mercosur es un proyecto de integración que tiene en este momento un conjunto de problemas en cuanto a su objetivo fundamental, fundacional, que es la integración. ¿Cuál es el problema? Me parece que el problema tiene que ver con que de alguna manera se ha convertido solamente en una unión aduanera parcial, y todo lo que tiene que ver con integración efectiva de la región, buscando igualar la competitividad de todos los socios y proyectarse al mundo desde la región, no ha tenido ese perfil, no ha resultado de esa manera. Después de 30 años, la Argentina tiene, digamos, problemas en sus sectores industriales importantes, han bajado su presencia internacional,
y desde ese punto de vista, y también podemos decir que ni Uruguay ni Paraguay han incrementado su estructura industrial y su competitividad de la mano del Mercosur. Entonces, tenemos ahí un tema y hemos comenzado a cambiar ideas con los socios y a tratar de revisar una agenda. ¿Por qué de revisar una agenda? Porque la agenda de relacionamiento externo que se había formado desde los años 2016 al 2019, digamos, estaba constituida fundamentalmente por la relación con Corea, con Líbano, con Singapur, digamos, inicio de conversaciones con la India, inicio de conversaciones con distintos países, con Vietnam. Y resulta que el problema es que nosotros tenemos, me parece, por un lado, desde la Argentina, un mercado más cercano, más familiar, donde tenemos cierto liderazgo o cierta presencia en el imaginario colectivo de la población de América Latina y del Caribe, que no hemos potenciado. Cuando nosotros analizamos las relaciones con Perú, con Ecuador, con Colombia, con América Central, nos encontramos con que hemos abandonado ese territorio. Pero por otro lado, nosotros tenemos relaciones, yo diría, regulares, ciertamente con algún nivel de fluidez, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la China y obviamente con el Mercosur. Pero tenemos muy poca presencia en el sudeste asiático, en África, en el mundo árabe, en Asia Central e intermedio, podríamos decir, en Rusia. Es decir, la Argentina necesita ver el conjunto del mundo, porque en el mundo, digamos, en vías de desarrollo, hay oportunidades de negocio que en los países desarrollados no se presentan tan fácilmente. Nuestra variedad de producción que tenemos, debilitada, pero que sigue siendo una variedad de producción, tenemos que tratar de encontrarle los mercados y las formas de negociar. Y desde ese punto de vista, la Argentina, que tiene capacidades, por un lado, competitivas en el sector que ustedes representan, altamente competitivas, yo diría, son una de las marcas mundiales de la Argentina, la competitividad en el sector de cereales y oleaginosos. Pero además tenemos otros actores importantes de la Argentina que no están presentes en el mercado internacional. Ustedes son grandes productores, la cadena es una cadena que en su conjunto tiene competitividad, pero me parece que tenemos que avanzar hacia las transformaciones, por un lado, hacia el interior de la Argentina, con la cadena de ustedes, y por otro lado tenemos que tratar de proyectar el conjunto de producciones con los servicios que ustedes son capaces de ofrecer a el mercado internacional. Nosotros tenemos en este momento países como Mozambique, como Cuba, como los países de la región del Mar Negro, Bulgaria, Rumania, donde podríamos actuar con mucha, digamos, competencia en temas de la venta de servicios y yo diría los sistemas de producción llave en mano entregados a esos gobiernos. Y les puedo contar, por ejemplo, Mozambique, después de una reunión de nuestro embajador con el ministro de Agricultura, termina pidiéndonos que le entreguemos proyectos llave en mano de escuelas agrotécnicas, modelos de escuelas agrotécnicas que tenemos en la Argentina, construidas hace algunos años con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo el tema de silos bolsa. Digamos, interés en la importación de agroquímicos, interés en la importación de maquinaria y sobre todas las cosas, interés en la importación de know-how. Estamos hablando con el gobierno de Cuba de un modelo donde hay 1 millón de hectáreas disponibles para el desarrollo, que podrían ser entregadas a empresas argentinas que desarrollen llave en mano la producción, con la maquinaria, con el know-how, con la semilla, con los agroquímicos. Además, sería una de las formas que podemos lograr de obtener un intercambio virtuoso con Cuba, que es un país que importa el 80% de sus alimentos. En la región de Bulgaria, de Rumania, hay miles de hectáreas disponibles para producir.
nosotros ahí tenemos que, digamos, acompañar de empresarios que tienen el empuje y la capacidad de ustedes a, digamos, tratar de asegurar modos de financiamiento desde la banca pública o del sistema financiero nuestro para que se pueda concurrir y producir. Y nosotros tenemos que volcarnos hacia la agregación de valor argentino. Yo diría, tenemos que exportar menos maíz y más carne, más proteína, y más proteína envasada, más proteína, diría yo, si en algún momento llegamos a una caja de un lomo argentino con la guarnición correspondiente, que es lo que más se consume en el mundo de hoy. Tenemos que pensar en eso, y los mercados no tradicionales están abiertos a considerar eso. Obviamente el contexto no es lo mismo hacer todo por sistemas virtuales, pero estamos trabajando, estamos reuniéndonos semanalmente con nuestras embajadas. Hemos hecho una ronda donde pasamos de Chile a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia. Empezamos a ver los temas de América Central, tuvimos la videoconferencia con la gente de Cuba, hemos tenido una videoconferencia con los embajadores argentinos en el África, donde tenemos muy poca presencia, tenemos solamente 7 embajadas en África, es una cosa que la tenemos que incrementar. Estamos trabajando con el embajador argentino en Arabia Saudita, mucho y muy intensivamente con el embajador argentino en Túnez, para ver la zona del Magreb. Hemos tenido videoconferencia con el embajador argentino en Argelia. Es decir, quiero decirle, hemos estado reunidos con quien es el futuro embajador argentino en Bulgaria. Estamos trabajando en la exploración y en el detalle de los nuevos mercados. Es un tema absolutamente fundamental. Y todo el know-how que tiene una cadena como del maíz, que va desde, digamos, la semilla, porque es un tema muy importante en la capacidad nuestra de producir semillas de alta genética, de nueva genética, para exportar como semillas, que es un valor agregado diferente de la exportación de grano, hasta el etanol o mucho más, los bioplásticos. Bueno, todo ese mundo es un mundo que por un lado tiene un aspecto que tiene que ver con la inversión, con el desarrollo, con la agregación de valor, con la expansión de la frontera del maíz en la Argentina, como a nivel de proyección de la Argentina en el mundo. Y una última cosa para después, porque me gusta siempre saber qué están pensando ustedes de lo que digo, intercambiar ideas en función de lo que venimos pensando en la Cancillería, porque nos parece que nos tenemos que alimentar muchísimo de la relación con el sector privado nosotros. Las decisiones del gobierno tienen que ser decisiones que expresan el interés general de la Argentina, y en este caso mi secretaría tiene mucho que ver con el interés que tienen los sectores exportadores de la Argentina y cómo diseñamos una política pública de manera articulada. Entonces quiero que hablen ustedes. Pero una última cosa. Se habla mucho del tema de los chinos y de los cerdos. Bueno, ahí nosotros tenemos una enorme oportunidad de expandir la frontera del maíz en el interior de la Argentina, de ubicar aquellos lugares donde podemos producir maíz, y eso es un factor fundamental. El maíz es un actor fundamental en la ocupación del territorio de la Argentina. El maíz tiene que producirse en Formosa, tiene que producirse en Salta, tiene que producirse en el Chaco, como tiene que producirse en Río Negro, tiene que producirse en Neuquén. Y de la mano del maíz tiene que haber producción de carne porcina en todos esos lugares, pero además tiene que haber frigoríficos en todos esos lugares, tiene que haber trabajadores en todos esos lugares, tiene que haber técnicos en todos esos lugares, tiene que haber un desarrollo armónico del territorio nacional. Y en eso el rol de Maizar como cadena de maíz es absolutamente fundamental, así que el desafío es conjunto. Los dejo a ustedes con su inquietud. Sé que Alberto tiene una pregunta, tomo algunas cosas, hablaste de semillas, de transformación, quiero agregar que estamos hablando también de sorgo, eso requiere modificar, ¿sí?, estándares. Argentina ya accedió, por ejemplo, al mercado de exportación en China, tenemos los primeros embarques, queremos profundizarlo, para eso tenemos que mejorar la calidad. Hablabas también de frío, de logística. Bueno, en esa canasta de productos, la genética vía la semilla de maíz y de sorgo es un instrumento más. Pero una consideración en cuanto a cuáles son los nuevos mercados.
El Banco Mundial hace poco hizo un informe de cómo va a quedar la economía terminada esta pandemia, y Latinoamérica, Caribe, es una de las economías que más cae, lo mismo que Europa, no tanto así los países del sudeste asiático. Bueno, ahí sigue siendo el desafío cómo accedemos a transformar el crédito en capital de trabajo para invertir y ser más competitivo. Pero Alberto, sé que tenía una pregunta. Yo después quiero volver un poquito más a Mercosur, que esa es la otra agenda que tenemos, y Mercosur Unión Europea. Alberto. Sí, Jorge, vos recién comentabas cuál es la visión y esta nueva paleta de países a los cuales Argentina está pensando o está trabajando en realidad para tener un mayor intercambio, ¿no? Me imagino que también en todo eso estarán charlando los instrumentos de pago para cada uno de ellos. Recuerdo el caso de Cuba, que siempre ha sido una dificultad para el comercio entre privados, ¿no? Y entonces, creo que es un tema que no hay que desmerecerlo para que pueda tener fluidez y sea realmente concreto y no quede después un saldo negativo para la Argentina desde el punto de vista de exportación. Entiendo y coincido con vos que África también es un continente que hay que trabajarlo. Conozco algunos de esos países por comercio que me ha tocado hacer, y Argentina tiene muchísimas posibilidades de desarrollos agroindustriales, y lo mismo entrar con su comercio. Pero, como decía Alfredo, volviendo al tema del Mercosur, el Mercosur venía, o por lo menos del Consejo de los Ministros de Agricultura del Sur, del CAS, venían trabajando en lo que era la convergencia regulatoria, ¿no? de los sistemas que tienen cada uno de los países del Mercosur, que creo que es un paso interesante e importante. Hay avances con eso, se ha retomado ese tema, se sigue viendo cómo podemos facilitar el comercio intra-Mercosur y a su vez tener esa convergencia regulatoria hacia los países, hasta los terceros países. Mira, primero, en el tema medios de pago, obviamente, no solamente es el tema de asegurar el pago de lo que seamos capaces de producir o entregar a Cuba, va a estar muy cuidado, sino que además en la agenda está el tema de la deuda de Cuba con la Argentina. Es decir, vamos a conversar íntegramente el tema y la idea es que lleguemos a un acuerdo, un nuevo acuerdo país-país para poner las reglas de producción, de transferencia de servicios, de entrega de productos, de uso de la tierra y de pago de la deuda. Esa es la idea, que creo que es lo que corresponde y es lo que conversamos con nuestro embajador el otro día. En segundo lugar, sobre el Mercosur, te puedo decir lo siguiente. Nosotros nos preocupa mucho el tema integración. Integración supone que uno va a desarrollar capacidades en todos los lugares y aprovechar las ventajas competitivas que tenemos en cada lugar. Y no vemos la misma actitud, no vemos la misma preocupación en algunos de los socios. Vimos hoy, para más datos, una declaración sobre el tema de no depender de la Argentina en trigo. Eso indica no una voluntad integracionista, sino indica una voluntad competitiva. Indica una voluntad en donde, digamos, no estoy pensando en la integración y en la utilización de las capacidades de competencia de cada región y de cada país, y usar y tratar de proyectar los saberes haceres, los conocimientos y la competitividad de cada cadena productiva en cada uno de los lugares. Sino más bien, yo diría, una actitud de aislacionista, una actitud de que, bueno, yo me basto a sí mismo, entonces no dependo del trigo de la Argentina, ¿no? Entonces, más allá de nuestra voluntad, lo cierto que es una discusión en una mesa. Nosotros tenemos la agenda de la integración y creo que eso es lo que movilizó
las energías políticas de la Argentina durante todo el siglo XX. Desde Sáenz en 1910, que visitó la Argentina, visitó Brasil siendo presidente electo, invitado por el Barón de Río Branco, hasta la firma del Tratado de Asunción con el presidente Menem y lo que siguió, pasando por el pacto ABC que propuso Perón, pasando por los acuerdos de Alfonsín y Sarney. Toda la historia argentina es una historia que tiende a la integración. Y nosotros creemos que el Mercosur es parte del presente y del futuro de la Argentina. Pero lo que sí es claro también es que no tenemos una reciprocidad, para hablarlo en términos diplomáticos, en el conjunto de los socios. Y eso lo hemos marcado en esa reunión famosa del 24 de abril, que primero se comprendió, me parece mal, y que hoy creo que está muy bien comprendida. Hemos tenido reuniones con muchas cámaras empresarias para explicar la posición de la Cancillería y creo que ha sido compartida. No es fácil esa conversación, Alberto, así que, bueno, es un tema. Pero había algo que había planteado Alfredo que ya en medio de esto se me había perdido. Si me lo podés repetir, una primera parte de tu pregunta, Alfredo. No, ya lo abordamos, que era un poco el tema de inversiones. Argentina y cualquier sector requiere inversiones para poder desarrollar esas ventajas competitivas naturales que tenemos. Hablabas de frío, de logística, yo hablo de genética, Alberto puede hablar de transformación de etanol. Entonces, eso es clave, saber una vez que todo, y vuelvo, Argentina tiene que resolver esta negociación de esa deuda y saber cómo se van a afrontar esos compromisos y después cómo vamos a estar recibiendo ese capital. Pero te dejo la última consideración ya para ir haciendo un cierre y ser respetuosos con el tiempo. Era esa nota que enviamos varias instituciones y que rápidamente la Cancillería nos habló. Entonces, ¿cuál sería el rol de los privados en una estrategia negociadora de Argentina, teniendo en cuenta la matriz productiva amplia, que no sean 4 o 5 cultivos, sino que sea esta integración bien federal del norte al sur, de este a oeste, y de cara a esto que vos decías, la actitud de los socios dentro del Mercosur, y dado que nosotros tenemos que dar todavía un debate en el Congreso a ver si esto lo ratifica o no. Así que... Mira, brevemente, nosotros tenemos muy claro de que hace falta inversión en el sector productivo argentino. Hace falta disponibilidad de recursos de financiamiento para invertir y transformar. Para construir una oferta exportable sólida y fuerte, si bien tenemos un conjunto de capacidades para incrementar esa oferta, hace falta inversión. No hay ninguna duda, y de eso venimos hablando con las autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con el Banco Nación y también con el Banco Central. Hemos tenido reuniones aquí en la Cancillería con directores del Banco Central, con directores del Banco de Inversión y Comercio Exterior y con el presidente del Banco Nación. Estamos trabajando en eso y esperamos lo que vos decís, que finalmente llegue a buen término la negociación de la deuda argentina a los fines de poder disparar algunas líneas de inversión que contribuyan a, digamos, mejorar e incrementar las capacidades productivas de los actores privados, que son los que tienen que desarrollar estos negocios. Obviamente me parece a mí muy importante tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, nosotros tenemos que concurrir a estos mercados que yo he señalado con un conjunto, con una oferta exportable diversificada. Nosotros no tenemos solamente una bandera, no somos exportadores de un producto, de un monoproducto, por más importancia que tenga la soja o el maíz. No somos monoproductores de algo. Tenemos que construir una oferta exportadora diversificada donde cada una de las cadenas productivas que tienen origen agropecuario o que tienen origen en la industria de la transformación contribuya con algunos millones, centenares de millones de dólares a construir digamos, volumen exportable que llegue en poco tiempo a los 100.000 millones de dólares anuales, que sería un número aspirable para nosotros. Y desde ese punto de vista, digamos, si vamos al África tenemos que ir con
el know-how del maíz, el know-how de la soja, pero tenemos que ir con la maquinaria agrícola, tenemos que ir con los agroquímicos, tenemos que ir con los servicios de informática, con los servicios de software, tenemos que ir con todo lo que es economía basada en el conocimiento. Ese es el conjunto de la oferta exportable argentina a los nuevos mercados. Lo acabamos de hablar hace 2 horas con el viceministro de Ecuador en el mismo sentido. Así que eso por un lado. Y el último tema. Para nosotros es muy importante la articulación público-privada. Está en la mesa del canciller un paper de trabajo para constituir una mesa de promoción de exportaciones con el sector privado, convocando al conjunto de cámaras que tiene que ver con el sector. Tenemos otros instrumentos institucionales para coordinar, por un lado, el sector institucional del gobierno, es decir, las distintas instituciones de las que nombré, como distintos ministerios, para fortalecer lo que podríamos llamar una política pública de promoción de exportaciones. Por otro lado, también queremos comprometer a las provincias en este sentido, y también hablamos de la constitución de un Consejo Federal. Bueno, todo eso está empezando a caminar a partir de ahora. Hemos pasado el momento más duro de la pandemia. Hace pocas semanas hemos normalizado el flujo de los varados argentinos en el exterior, que no se detiene, pero que ya está ordenado y normalizado, y sabemos que hay entre 3 y 4 mil argentinos que vienen por semana, autorizados por las autoridades sanitarias. Así que, digamos, hemos vuelto después de un fuerte estrés, yo diría, durante el mes de abril y una buena parte del mes de mayo por el tema varados. Han regresado al país cerca de 450.000 argentinos por distintos medios, por distintos motivos, y la Argentina, la Cancillería ha tenido que ver en todo ese movimiento, no necesariamente trayéndolo a todo, pero sí controlándolo, todo lo que tenía la acción de los consulados. Todo eso ha sido, digamos, un trabajo muy intenso de todos nosotros. Hoy estamos, hace ya unas semanas, retomando lo que sería el programa normal de nuestra actividad y creando los instrumentos y los medios para que efectivamente, digamos, la relación con el sector privado adquiera el nivel de intensidad que todos queremos que sea. Excelente, Jorge. Esperemos que cuanto antes podamos volver a una normalidad. Esto nos tiene preocupados desde lo social, económico, incluso lo político, porque el Congreso tiene que funcionar, está funcionando, pero tiene que funcionar de manera presencial y acompañar en este diálogo las instituciones que integramos, tanto Maizar como otras cadenas, la Bolsa, bueno, estas más de 30 instituciones que acompañaron este pedido y que tienen esta propuesta para el crecimiento de la exportación agroindustrial, están a disposición. Queremos ser parte de la solución, así que bueno, nuestro agradecimiento. Alberto, no sé si vos tenés alguna consideración final, pero realmente muy interesante. Simplemente, Jorge, agradecerte este ratito que te robamos hoy en la mañana para poder charlar y conocer de primera mano cuál es la visión del gobierno argentino sobre las futuras exportaciones y las porciones que estamos llevando y las futuras exportaciones, y cuál es el desafío que tenemos. Desde ya, como decía bien Alfredo, desde Maizar, que siempre hemos trabajado mucho desde su fundación con la relación pública-privada, así lo seguiremos haciendo. Creemos que la única manera que un país pueda prosperar, salir adelante, y en el caso nuestro, que somos la cadena que más representada está a lo largo y lo ancho del país, porque el maíz es el producto más federal, estamos dispuestos a trabajar para engrandecer, para tener mayores economías regionales y una mayor oferta para que sea compatible con los clientes que tenemos en el exterior. Así que 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy bueno eso. El maíz es quizá la cadena más federal, eso me gustó. Contribuye a la integración efectiva de nuestro territorio y resta el desafío de que en cada lugar que se produce maíz se produzca el conjunto del valor agregado que el maíz puede brindar al sector productivo. Creo como todos estamos preocupados por la baja intensidad en el tema de la actividad pública. Lamentablemente la pandemia nos ha afectado profundamente al funcionamiento del conjunto, tanto del Estado como de la actividad económica y al mundo privado.
y todo el resto de las actividades sociales, por supuesto, deporte, cultura, en fin. Estamos todos preocupados por eso. Lamentablemente vamos a tener que convivir un tiempo más. Manda la salud de los argentinos, creo que es una prioridad para todos. Y es bueno que también sepamos que durante un tiempo vamos a tener que convivir con esto y administrarlo, y desde ese punto de vista creo que el desafío de los argentinos hoy es también producir los cambios culturales y en el comportamiento que hagan posible una buena salida de la pandemia. Le agradezco profundamente a todos y el mejor éxito en este Congreso de Maizar. Muchas gracias, Jorge, y ustedes también éxitos, porque sabemos que es una semana de negociaciones dentro de Mercosur, así que hombres de negocios con buenas predisposiciones. Muchas gracias, Alberto, gracias, Jorge, y bueno, seguimos con nuestras entrevistas. Bueno, continuamos entonces con el panel de desafíos para las negociaciones internacionales en el contexto del COVID. Recién conversamos con nuestro secretario de Negociaciones Internacionales y ahora tenemos la visita de un especialista, un hermano que vive en Uruguay. Bueno, estoy hablando de Ignacio Bartesagui, doctor Ignacio Bartesagui, ahí salió bien, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración y profesor de la asignatura Entorno Global de Negociaciones y Proyectos Internacionales. Yo lo he visto a Ignacio en varios conversatorios que hay en esta materia en Argentina, así que queremos conversar un poquitito en función de tu mirada, tanto como académico, pero también como un seguidor de todo lo que son las negociaciones bilaterales, multilaterales, y de lo que le espera a Mercosur dentro del contexto y una vez pasada la pandemia. Pero le voy a dar a Alberto Morelli, presidente de Maizar, la palabra simplemente para una introducción de lo que es Maizar, la cadena de maíz y sorgo. Gracias, Ignacio. Ignacio, bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es un placer que puedas manifestar tus conocimientos y enriquecernos con tus puntos de vista. Maizar es la cadena del maíz y del sorgo de la Argentina. Está compuesta por todos los eslabones que tienen que ver desde ciencia y tecnología, producción, comercio, transformación, servicios, están todos representados. Quiere decir que tenemos realmente, como es el maíz, el grano maravilloso, ¿no? De tantas transformaciones. Tenemos carne vacuna, carne aviar, huevos, carne de cerdo, la posibilidad de distintos tipos de harinas, edulcorantes, todo lo que tiene que ver con glucosas, derivados de molienda húmeda, el etanol de maíz, que es una realidad de hace pocos años ya en Argentina, el desafío que tenemos también con los bioplásticos. O sea, para nosotros, y por supuesto que en Argentina representa algo muy importante porque el maíz, según los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es el cultivo más federal, que está representado a lo largo y lo ancho del país, es una fuente de exportación como grano muy importante, más del cercano al 70% se exporta como grano. Obviamente queremos mejorar eso, porque necesitamos, cada transformación de maíz es una economía regional, y una economía regional obviamente es mano de obra, y el desafío es combatir la pobreza, por lo menos en nuestro país, que con esta pandemia creemos que va a ser muy grave. Así que en ese marco de esa visión del mundo tras la pandemia, la verdad que es un placer poder escucharte y que nos compartas tus conocimientos. Bueno, Ignacio, entonces, para arrancar y tomando un poco el lema, ¿no? La pregunta es, la región, Mercosur, los países que estamos aquí, que somos hermanos culturalmente, a veces competimos, porque en definitiva muchas veces coincidimos en nuestras producciones y los mercados destinos. Previo a lo que es hoy la pandemia, teníamos la guerra comercial Estados Unidos-China, que se había resuelto con ese documento de fase 1, y aparece la pandemia. Y hoy estamos acá y tenemos que resolver una negociación Mercosur-Unión Europea. Entonces, desde tu visión, ¿vos creés que la región está preparada, ¿sí?, para transitar la pandemia y para salir exitosamente comercialmente de esta pandemia? Alfredo, Alberto, en primer lugar agradecerles la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos en este momento, discutir sobre estos asuntos y esa pregunta que me hacéis, Alfredo, que es
que es compleja. Yo dividiría los temas. En primer lugar, la región tiene yo creo que hay que tener bien claro que hay algunas tendencias estructurales que no van a cambiar. Quiere decir que la pandemia nos va a afectar muy fuertemente, ya sabemos el impacto que va a tener en el Producto Internacional, en el PIB, que va a tener especialmente en nuestras economías de la región. La va a golpear muy fuerte a Argentina, muy fuerte a Brasil, muy fuerte a Uruguay. Va a afectar las inversiones, va a afectar el comercio internacional. Las estadísticas prevén un 2020 muy complejo. Ahora, los que estamos interesados en lo que es el sector de la agroindustria, de los alimentos, deberían intentar separar el impacto del COVID-19 en el 2020 con las tendencias estructurales. Entonces, yo creo que el Mercosur tiene una gran oportunidad en cuanto a seguir acompañando las tendencias estructurales que no van a cambiar con el COVID. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional en los próximos años, lo que va a seguir ocurriendo en Asia, el crecimiento económico que va a seguir ocurriendo en Asia. Es importante recordar a la audiencia que en Asia-Pacífico se va a seguir explicando el crecimiento por los próximos 25, 30 años de casi el 70% del PIB mundial. Y que en 100 años África va a duplicar su población. Y que en ese sentido Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay tienen un rol. Es cierto eso que decís, Alfredo, que competimos, pero de todas formas ya existen algunas sinergias interesantes entre estos países, pero aunque compitan, igual tenemos un futuro muy rico desde el punto de vista de los cambios que se van a dar desde el punto de vista estructural en los próximos años, a partir de la población, a partir del ingreso per cápita, porque eso que observamos en China, en los últimos, y como argentinos ustedes, y como uruguayos yo, y los brasileños tienen muy claro la importancia de China en este sector. Lo que ha ocurrido en China en los últimos 20 años va a ocurrir después en India, porque el PIB per cápita de India todavía tiene que crecer y eso va a tener un efecto directo en las proteínas, va a tener un efecto directo en los cambios de los hábitos de consumo de India, como ya lo estamos observando en China, que China ahora ya lo que nos pide es una agroindustria que tenga que ver con lo sanitario, con la seguridad de los alimentos, entonces ya estamos exportando cada vez más servicios, entonces esto de que esta base primaria de los productos agroindustriales ya es algo que es una discusión para mí un poco oprimida, porque la incorporación de los servicios en el agro es cada vez mayor y va a seguir siendo cada vez mayor. Disculpame, Ignacio, estás diciendo que China está subiendo sus estándares. Eso es un mensaje muy fuerte. Si podés ampliar un poquitito, porque es muy importante lo que estás diciendo. China está subiendo sus estándares cada vez más en todo lo que tiene que ver con lo sanitario y va a seguir, por supuesto que todos sabemos muy bien, ustedes mejor que nadie, que es la Unión Europea la que lidera ese proceso, pero este proceso va a estar acompañado claramente por China. Y después el rol que jugaba China hace 15, 20 años lo va a jugar India, y después lo va a jugar África. Entonces quiere decir que toda la cadena agroindustrial del Mercosur va a tener 25, 30 años de reformas estructurales por delante todavía. Porque todo indica eso, lo que tiene que ver con el ingreso per cápita tiene una asociación directa con los cambios de hábitos de consumo, y mientras tanto China va a solicitar productos que cumplan con determinados estándares que tienen que ver hoy, todavía está muy lejos pensar en la exigencia de la huella hídrica, la huella de carbono, pero mañana no, porque hoy uno de los principales, esto quizás se desconoce en América Latina o en nuestros países, hoy la principal preocupación de la nueva clase media china, por decirlo de cierta forma, es el medio ambiente, es la polución, es lo sanitario, es tener la seguridad de que yo voy a poder comprar un alimento que me garantice que cumple con todos los estándares sanitarios. Y en eso, por supuesto, que el Mercosur tiene una ventaja muy fuerte frente a otros competidores, ¿no? Agudizado por lo que produce la pandemia, eso desde ya. Desde ya, porque eso va a acelerar algunos procesos vinculados con lo sanitario, con la importancia de los alimentos. Entonces, lo que yo digo, y por eso me parecía bueno, estoy dando buenas noticias, ahora después voy a dar alguna mala, ¿no? Esperá, antes de que pases a la mala, porque conecta con algo que Alberto quiere, porque estabas hablando de sistemas regulatorios, de aspectos sanitarios, fitosanitarios,
Alberto, ¿cómo era la...? Sí, a ver, Ignacio, estaba trabajando a través del Consejo de los Ministros del Sur, del CAS, Sí. tratar de trabajar una normativa, que haya normativas que sean comunes a los países del Mercosur, ¿no? Y eso obviamente es probable que en estos tiempos se haya frenado, pero creemos que ese marco regulatorio debería seguir avanzando para poder tener un bloque consolidado desde el aspecto sanitario, fundamentalmente, que como bien vos decís, es lo que va a regir de acá en adelante, más el marco ambiental, ¿no? Creo que ahí tenemos un punto de advertencia, digamos, o el trabajo que está llevando hoy el Pacto Verde Europeo, que creo que va a ser lo que va a regir los negocios de aquí en adelante, ¿no? Y no es tanto el tiempo que tienen nuestros países para adaptarse a todas las regulaciones. ¿Cómo ves vos esta posibilidad de marco regulatorio? Y con mucha preocupación. Yo estuve trabajando, por suerte la FAO, te digo, Alberto, está trabajando en este tema como punto principal, o sea, una relación entre lo que tiene que ver con estos estándares y las restricciones al comercio. Porque hoy hay una gran cantidad de empresas que quedan fuera de este negocio si se aprueban o si pasan a ser ley o un requisito europeo alguno de estos estándares. Y definitivamente es un desafío enorme que tiene América Latina, es un desafío enorme que tiene el Mercosur. Yo creo que va por ahí, y me parece que tenemos una base de desarrollo bien interesante como para empezar a acelerar esos procesos, y es en lo que tenemos que pensar, porque de vuelta, las tendencias estructurales no se van a cortar. Entonces, hay algunos mercados que vamos a poder seguir exportando productos que no cumplen determinados estándares, porque es cierto que a India le va a costar implementar esto y después a los países africanos también. Pero otros mercados, que son los que además pagan mejor, los vas a perder literalmente si no adquirís estos estándares. Entonces, allí está el gran desafío que tiene por delante el Mercosur y que hay que empezar a ver realmente si podemos cumplir con estos requisitos. A ver, que esto tiene que ver desde los etiquetados hasta los azúcares en los alimentos, porque digo, los alimentos hace tiempo que ya no comemos para sacarnos el hambre. Digamos, los alimentos están ahora relacionados con la salud. Con la nutrición y la salud. Con la nutrición y con la salud, y Alfredo, y la relación alimento-obesidad es un tema clave hoy a nivel del sistema sanitario mundial. Son los temas que están en la agenda. Y bueno, yo creo que todavía nos faltan estas discusiones en el Mercosur y en América Latina, y el Mercosur es un gran exportador de alimentos. Yo creo que, bueno, Argentina lo tiene muy claro, pero es bueno volver a decirlo. Tenemos un rol que cumplir. Solo decirles algo que tiene relación con temas de política internacional que están ocurriendo ahora en esta tremenda simplificación que se hace de responsabilizar a China de todos los males que ocurren a nivel mundial. ¿Cómo vamos a poder responsabilizar o cómo va a poder sostener la política tan anti-China que tiene Bolsonaro, por ejemplo, si en abril de este año el 40% de las exportaciones de Brasil tuvieron por destino a China? 40%. Estas son realidades que no las podemos cambiar y que tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces yo, en esta primera pregunta que me hacía Alfredo, separaría lo que son las tendencias estructurales y los desafíos que tenemos a nivel país y a nivel región para decir, bueno, ¿cómo acompañamos esas tendencias estructurales y a la vez cómo empezamos a discutir al interior de nuestros países las reformas necesarias y las inversiones? Porque las inversiones que hay que hacer para medir la huella de carbono en una empresa son muy irrelevantes. Entonces, si vos le pedís a una empresa que tiene que empezar a medir la huella de carbono, la huella hídrica, o que tiene que estar preocupándose por un complejo etiquetado de los alimentos, pero a la vez tus costos de producción son elevados, no puede hacer todo y va a perder competitividad. Y a la vez, lo que le agregamos a los países de la región, y este es el gran desafío y aquí la parte más negativa, es que nosotros estamos en una zona del mundo cerrada. Estamos o sea, el arancel del Mercosur es 3 veces superior a la media internacional, el arancel promedio del Mercosur. Pero a la vez no tenemos acuerdo con ninguna economía importante, porque estamos todos ahora esperando que este acuerdo con la Unión Europea se cierre y entre en vigencia. Se cierre, está cerrado. Quedan algunos detalles, está cerrado, el gran problema es que entre en vigencia. Pero no tenés acuerdo con Estados Unidos.
no tenés acuerdo con China, no tenés acuerdo con Japón, no tenés acuerdo con Corea, no tenés acuerdo con India, no tenés acuerdo con ningún país africano, porque tenés un acuerdo con Egipto, pero, a ver, el gran desafío que tiene el Mercosur por delante es cómo vamos a enfrentar los acuerdos comerciales, cómo vamos a empezar a abrirnos al mundo. Y ahí lo que me preocupa es que observo en Argentina una tendencia simplificadora de vuelta responsabilizar al libre comercio de los problemas internos y olvidarnos que necesitamos abrirnos. Pero abrirnos no solo supone bajar aranceles. Hay una relación que nos olvidamos, que es un tratado de libre comercio. No es solo bajar un arancel del 20 al 0%. Que ojo, que bajar un arancel del 20 al 0% es la diferencia entre vivir y morir. Porque si yo a un exportador uruguayo le pido que exporte arándanos, que además son menos conocidos que los chilenos, por razones obvias, que tienen mucha experiencia, que exporte a China arándanos, y el chileno entra con 0% de arancel, porque hace más de 10 años que tiene un interés con China, y yo tengo que pagar 30% de arancel. O sea, ¿cómo voy a exportar ese producto? Y eso pasa para una gran cantidad de alimentos. O sea, el Mercosur tiene una ventaja comparativa fuerte en la producción de alimentos, tiene que generar más ventajas competitivas. ¿Para qué? Para captar inversiones y para seguir generando lo que comentaba Alberto, lo que ocurre con el maíz. O sea, agregarle a partir del producto primario una mayor cantidad de procesos productivos y además una mayor cantidad de servicios, que por ahí va la economía internacional. Pero eso se hace con acuerdos comerciales, porque el acuerdo comercial implica bajar el arancel, negociar normas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, certificaciones de alimentos, facilitaciones especiales en las aduanas, implica mucho más. Y el Mercosur... Permitime ahí una pausa, Ignacio, porque ya vamos a estar cerca del cierre. Y la pausa es para esto. Nosotros representamos al sector privado y cada uno de nuestros países tiene la impronta del sector político y tenemos que hacer esa articulación público-privado. Pero el comercio, ¿no? y la cadena del maíz hoy debe estar comercializando, en el caso de Argentina, seguramente más de 150 países, seguramente, ¿no? Ahora vos hiciste una enumeración de países con los cuales nuestro bloque, nuestra región no tiene esos acuerdos comerciales, pero sí tenemos flujo de comercio. Entonces la pregunta sería, con todas las discusiones que ya tenemos dentro del Mercosur y de la mirada de cada uno de nuestros gobiernos, ¿qué rol tiene que tener el sector privado para ayudar a salvar las diferencias que tenemos de nuestros gobiernos y a tener una mirada estratégica de cerrar Mercosur y de abrir lo que viene? China, África, India, Pakistán, o sea, los 195 o 94 países que conforman las Naciones Unidas. Y el rol, Alfredo, es clave, porque las experiencias internacionales son muy claras. Los países que han hecho las cosas bien han tenido una muy buena relación entre el sector público y el sector privado. Y cuando hablo del sector privado, hablo de ustedes y hablo también de la academia. Esa es la clave. Y me parece que las discusiones que estamos dando en la región no van por esa línea. Porque seguimos ponderando a la industria frente al agro, estamos como una especie siempre de guerra entre el agro y la industria, y no entendemos que los dos pueden ganar o que los dos pueden tener necesidades y que hay que contemplarlas. Yo no estoy diciendo, no voy a hacerle caso a la industria automotriz argentina. No, nadie dice eso. Dice, voy a contemplar algo para esta industria, pero no por eso voy a cerrarme al mundo, a las oportunidades de todo el otro sector agroindustrial que es muy competitivo y que tiene muchas oportunidades. Porque de repente el sector automotor de Argentina precisa seguir teniendo este comercio, quizás por llamarlo de alguna forma administrado, que tiene con Brasil y punto. Pero el sector agroindustrial argentino precisa ser mucho más agresivo a nivel de inversiones, a nivel de acceso a mercados, a nivel de promoción comercial, porque esto que tú estás diciendo de África, pero para eso tenés que tener cancillerías que sean muy activas y que sepan qué mercados africanos, embajadas que sepan identificar oportunidades, negociadores que sepan de prospectiva, que sepan acelerar los cambios que se vienen a dar, y esto que estábamos discutiendo recién con Alberto, vinculado a lo que se viene en estándares sanitarios. Estos son los temas. Y a mí me parece que el sector privado es el que los puede poner arriba de la mesa, Alfredo, porque si esperamos el sector público se mueve lento. Y ahora estamos en una crisis.
Y en el marco de esa crisis se justifica todo. Se justifica parar los procesos, cuidar el mercado interno, y para mí es un gran error. Para mí el Mercosur tiende a una paralización en los próximos meses, tiende a un encerramiento, tiende a dejar de lado la necesidad imperiosa que teníamos de seguir adelante con las negociaciones en curso. Corea, Singapur y Canadá. Corea está casi paralizada, Singapur y Canadá muy lento. Pueden existir problemas para incorporar el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan B? ¿Qué hacemos? Si no avanzamos con las negociaciones en curso, nos quedamos 2 años. Países que son agroexportadores, porque de lo que producimos el 90% sale por la aduana. Alberto, nos quedan 5 minutos como para ser respetuosos del tiempo. No sé si querés, viste, el énfasis que le pone Ignacio a las cosas. Espectacular, la verdad que muchísimas gracias, Ignacio. Aparte con una vehemencia muy buena, nos convencés. Estudió en Argentina, estudió en La Plata, por eso están... Eso, una cosa son los conocimientos que uno adquiere y otra cosa es lo que puede manifestarse, como lo hace Ignacio, que lo hace muy bien, muy didáctico. Ignacio, obviamente que, así como un poco de resumen de lo que vos decís, también es nuestra preocupación, no solamente los estándares que fije la Unión Europea, sino otra cosa mucho más importante, que son los estándares privados, ¿sí? Contra los cuales vamos a luchar, que por lo general son mucho más exigentes que los estándares que fijan los bloques, y en algunos de los casos se pueden transformar en barreras arancelarias, ¿no? Eso es creo que una preocupación grande. Y por otro lado, tenemos creo que desterrar de nuestros países que siempre terminamos creyendo de que los tratados de libre comercio sirven para que nosotros solamente vendamos, ¿sí? Y no cuesta entender que este es un flujo de ida y vuelta, que es la única manera que se puede hacer en el mundo moderno los negocios. Pero creo que en eso tenemos también los privados que trabajar mucho. Y bueno, y este trabajo del Mercosur que ponemos todos los votos nosotros del sector privado argentino para tener un Mercosur fuerte, que es la única manera de poder mejorar ese retraso que vos muy bien marcaste y nosotros compartimos, de una visión absolutamente cerrada, sin tener una mirada abierta al mundo y no tener hoy la cantidad de tratados que los otros países, no ya bloques, países tienen, que eso les ha abierto puertas a un mundo obviamente mucho más competitivo y ha desarrollado también su sociedad de una manera mucho más equitativa que la nuestra, ¿no? Yo comparto, Alberto, tu comentario. Me parece que hay que hacer un esfuerzo por no permitir que el Mercosur vuelva para atrás. Y acá tenemos muchos riesgos. Tenemos el riesgo de una Argentina que habilita esa posibilidad en el marco de una crisis muy fuerte por la pandemia, pero tenemos también una inestabilidad muy fuerte en Brasil, muy fuerte, y que no sabemos cómo puede terminar. Entonces yo creo que el sector privado tiene que impulsar a los gobiernos a que se mantengan las negociaciones. Yo soy de los que pienso que el Mercosur puede negociar en conjunto, pero tiene que conseguir cambios sustanciales. Si el Mercosur no logra resultados, puede tener problemas muy graves. Y el sector en el que ustedes están es demasiado dinámico para los tiempos de la política pública. Es demasiado dinámico. Entonces, hoy es cuando yo le explico cómo logramos explicarle a un uruguayo que de repente está un poco embelesado con esta posición de Trump contra China, que en realidad hoy en China un chino compra carne uruguaya de primera calidad, envasada por WeChat y la paga por WeChat. Y eso es comercio electrónico, eso es saber de comercialización, eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces yo sinceramente lo que me preocupa es que algunos sectores, y por supuesto no digo de ustedes que es de punta, algunos sectores en nuestros países están viendo una película de la década del 70, no están viendo la película del mundo de hoy. Y eso es muy grave, porque eso implica perder oportunidades. Entonces, la presión que tenemos que hacer desde la academia, la presión que tenemos que hacer desde el sector privado y con argumentos es: no podemos parar la máquina, porque si la perdemos, otros la van acelerando, porque Australia ya la aceleró, muchos países de América Latina ya la aceleraron, hasta la propia Europa está cerrando un acuerdo de inversiones con China, por favor. Entonces, esto es algo que es inevitable y nos pasa por arriba si no reaccionamos. Ignacio, impecable. Para cierre, yo creo que como conclusión de lo que vos
digamos, tan enfáticamente decís, creo que tenemos que hacer dos cosas. Trabajar desde el sector privado con la academia, porque es la que tiene el tiempo a la reflexión, al estudio. Muchas veces el empresario ese tiempo no lo tiene. Tratando de involucrarnos con la decisión política, pero a su vez encontrar el vaso comunicante y el nexo de que el agro y la industria, que nosotros denominamos agroindustria, tenga una sola mirada estratégica. Nosotros utilizamos un rulemán, utilizamos una noria, un tractor, eso es un sector industrial. Y todo eso lo utilizamos para transformar lo que hacemos, agregarle valor y ponerlo en una góndola. No entiendo por qué todavía en la región está esta división de industria y de agro. Desde Argentina hacemos enormes esfuerzos para encontrar esos vasos comunicantes. Maizar es un ejemplo de eso, tenemos nuestras discusiones. Muy agradecido por tu tiempo, ya vamos a buscar otro momento para tener más tiempo y ver cuáles son, y esto que vos decís, que Mercosur no retroceda. Si tiene que bajar de quinta a tercera, por lo que significa la pandemia, todo lo vamos a comprender, pero no de quinta a neutra, porque ese no es el camino. Alberto. No, nuevamente, Ignacio, agradecerte tu tiempo. La verdad que ha sido muy, muy rico todo lo que nos has dicho. Y bueno, y ahora vamos a tener que trabajarlo nosotros, cada uno de nosotros internamente para captar todo ese valor que nos has dado. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias, Alfredo. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias y estás invitado para cuando quieras, Ignacio. Sí, esperemos tener la oportunidad y bueno, y por qué no la próxima que sea presencial también los voy a visitar. Con todo gusto. Un gusto. Un abrazo, Ignacio. Gracias. Un abrazo. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.